6 de Mateo, por favor. Uno de los versículos que es muy mencionado en la Biblia y de suma importancia se encuentra en Mateo 6, versículo 32 y 33. Quizás valga la pena ver desde el 31, Mateo 6, 31 al 33. Dice la palabra de Dios: por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El versículo 33 es un versículo que muchas veces lo hemos escuchado y se ha mencionado, y nos hemos animado en alguna oportunidad para poder mantener esa constancia en la búsqueda de Dios. La traducción lenguaje actual traduce en el verso 33 específicamente y dice: lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo lo que necesiten. Ahora, buscar el reino de Dios. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Obviamente incluye una búsqueda de oración, una búsqueda de comunión, una búsqueda aún de ayuno, una búsqueda de adoración, una búsqueda de meditación en la palabra del Señor, de esas disciplinas espirituales que conllevan y nos acercan a poder tener un mejor conocimiento de lo que es Dios y su reino. También el mismo hecho de fraternizar unos con otros es parte de la búsqueda del reino de Dios. Pero ¿cómo buscar el reino de Dios? ¿Qué actitudes son necesarias? ¿Qué cosas son necesarias para poder buscar el reino de Dios? Usted sabe que en toda búsqueda es necesario tener, diríamos, las herramientas, como también las actitudes o el entrenamiento necesario para ser efectivo en la búsqueda. No sé si usted alguna vez ha visto en el tiempo de verano, en las playas de acá, y creo que alrededor del mundo, a veces hay personas que andan con detectores de metales, no sé si usted lo ha visto, que andan ahí con sus audífonos y ese brazo mecánico andan buscando algún tipo de metal. Obviamente no andan buscando corcholatas o tornillos viejos, ¿verdad? Sino que andan viendo algún material, alguna cadena, algún pendiente que se haya caído, alguno de los que van a la playa y ellos puedan tener eso para ellos, ¿no? Y utilizan esos aparatos, y también de una u otra manera tienen que saber cómo hacerlo. Todo en la vida necesita saber cómo buscar las cosas que queremos encontrar. De igual manera, el reino de Dios, ¿cómo se busca el reino de Dios? Habrán algunas actitudes necesarias para poder ser efectivos en el reino de Dios. ¿Se imagina usted que esa gente fuera a buscar lo que está buscando sin los detectores de metales en lo vasto que es la arena? ¿Cuándo van a encontrar algo, no? En ese sentido, necesitan saber cómo buscar. De igual manera, cuando nosotros buscamos el reino de Dios, tenemos que tratar de que lo encontremos, porque no se trata nada más de buscar por buscar o seguir buscando toda la vida, sino que podamos encontrar realmente los beneficios del reino de Dios. Ahora, una de las cosas que la Biblia habla claramente es que dice que vamos a encontrar al Señor cuando lo busquemos con todo nuestro corazón, que tengamos una actitud sincera y una actitud de todo corazón para buscar a Dios. Ahora, el reino de Dios, la palabra lo define, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, verso 17, define que el reino de Dios no es algo material, no es en sí una religión, sino que dice: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando define el reino de Dios, define como
valores espirituales que sobrepasan y sobrepasarán los valores materiales, los valores espirituales del reino de Dios. El reino de Dios es una serie de valores espirituales que son obviamente valiosos. Es una vida, yo lo he llegado a comprender esto de esta manera, es una vida de una satisfacción absoluta. Encontrar el reino de Dios en mi vida me va a llevar a tener una total satisfacción en lo que estoy viviendo. Una satisfacción absoluta, que es, creo yo, una de las metas por las cuales los humanos nos afanamos tanto. Queremos sentirnos satisfechos, queremos sentirnos felices y contentos. Y por eso a veces equivocamos los valores y queremos encontrar la felicidad en cosas que nunca van a dar la felicidad plena. La felicidad plena consiste en esos valores del reino de Dios, que dice que tenemos que buscar primeramente. Por eso es que muchas veces Dios, aún a sus hijos, no les permite que alcancen ciertas posesiones materiales, porque a veces ponemos esas posesiones materiales antes que los valores espirituales. Y si nosotros entendemos y al poner los valores espirituales primero, entonces esas cosas que Dios sabe que no nos van a hacer daño, van a venir como una consecuencia. La palabra de Dios dice, buscad primero el reino de Dios, su justicia, y luego todas las demás cosas van a ser añadidas. Ahora, estos valores espirituales que nos dan una vida de satisfacción absoluta, fíjese que en 1 Corintios capítulo 15, verso 50, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, 50, digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Cuando habla del reino de Dios está hablando de algo que es incorruptible. Y dice que la carne y la sangre no pueden heredar esas cosas. Lo incorruptible se va a heredar solamente buscando las cosas espirituales y moviéndonos en una búsqueda de lo espiritual. El reino de Dios es un reino incorruptible. Cuando la Biblia dice, haceos tesoros en los cielos, no está hablando, hermano, de cosas que se van a corromper, sino está hablando de cosas que no se van a corromper. Esos tesoros espirituales van a ser cosas que no se van a corromper. Cuando hay una búsqueda del reino de Dios en secreto, se va a manifestar en lo público. La búsqueda que cada uno haga en lo secreto del reino de Dios se va a manifestar en lo público. Mateo 6:6, el Señor Jesús hablando dijo, tú cuando entres en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. Fíjese que una de las cosas que son importantes es buscar el reino de Dios, dice, en lo secreto. Cuando buscamos en lo secreto el reino de Dios, sus valores, sus recompensas se van a manifestar a su tiempo en lo público. Pero la búsqueda en lo secreto es parte de saber cómo buscar el reino de Dios. Es muy bueno cuando venimos a la iglesia y nos congregamos y es parte de la búsqueda de Dios, pero es sumamente necesario que cada uno de nosotros en nuestra intimidad, en nuestro secreto, tengamos un tiempo para buscar individualmente, personalmente, el reino de Dios. Y cuando lo hagamos de esa manera, la palabra se va a cumplir y va Dios a comenzar a manifestar los valores del reino, las recompensas del reino en nuestra vida pública, en las cosas que se pueden ver. Ahora, el inicio de lo que es el reino de Dios, el poder buscar el reino de Dios, no lo pueden buscar el reino de Dios aquellos que no hayan nacido de nuevo. El inicio de esa búsqueda del reino comienza con el nuevo nacimiento. Cuando el Señor Jesús habló del nuevo nacimiento, le dijo a un religioso llamado Nicodemo, en Juan 3:3, le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para poder entrar en esa búsqueda del reino, lo primero que tenemos que hacer es nacer de nuevo. Y nacer de nuevo, eso solamente se puede hacer reconociendo el señorío de Jesús. Y comenzamos entonces en ese camino de la búsqueda
del reino de Dios. Ahora, fíjese que el reino de Dios se va a manifestar. Las manifestaciones del reino de Dios son frutos o buenas obras que comienzan a darse y comienzan a manifestarse en la vida de aquellos que son parte de ese reino y están buscando ese reino. En Mateo 7, versículos 20 y 21, el Señor Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, que los que son parte de ese reino de los cielos van a tener frutos que los identifican con el reino de los cielos. Eso es algo que no podemos negar de la Biblia, está en la palabra del Señor y no puedo yo querer que el reino de los cielos se ajuste a mi manera de vivir, sino que yo tengo que ajustarme al reino de los cielos. Y en el reino de los cielos dice que, hermano, necesitamos tener frutos dignos del reino de los cielos. Obviamente eso no se va a lograr sin la ayuda y el auxilio del Espíritu Santo. Y por eso es que el Señor ha dejado su Espíritu Santo para que nos ayude en esa situación. Pero es una verdad que no podemos quitar de la Biblia. ¿Se imagina usted que entráramos al reino de los cielos? Bueno, usted no, porque es una persona santa, pura e inmaculada. Pero yo, que entre al reino de los cielos con las mañas que todavía tengo, hermano, posiblemente usted va a decir, aquí no se roban nada, pero a veces si entramos así, quién sabe, ¿no? Por eso es que tiene el reino de los cielos requisitos, frutos, porque cuando entremos a ese reino de los cielos, que no sé cómo va a ser, pero va a ser algo maravilloso, eso sí lo puedo saber, hermano, vamos a ser transformados, nuestras vidas van a ser transformadas y vamos a tener obras dignas de entrar al reino de los cielos. Eso está en la palabra del Señor, no lo podemos quitar. Considere conmigo algunos pasajes. Por ejemplo, el Señor le habló al pueblo de Israel en Mateo 21, 43 y les dijo: os digo que el reino de Dios, Mateo 21, 43, os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Porque el pueblo de Israel se había desviado en su conducta de esos frutos que los identificaban a ellos como parte del pueblo de Dios. El principal fruto que no tenían era el arrepentimiento. Por eso crucificaron al Mesías, creyendo que ellos lograban la justicia del reino por sus propias acciones, por sus propios méritos, por su propia conducta, por su propia religiosidad. En 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 10, yo le leo, 1 Corintios 6, 9 a 10, dice: sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Está o no está en la Biblia eso? No podemos cambiar eso, son las reglas del reino. We cannot change that. Así lo dice la Biblia. Y no lo dice nada más en una oportunidad, lo dice en varias oportunidades. Gálatas 5, 19, 23, donde habla acerca de las obras de la carne, dice que son evidentes. Gálatas 5, 19 al 23. Dice acá, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso yo debo de saber de que en esa búsqueda del reino, obviamente nosotros que estamos buscando el reino de Dios, estamos en esa búsqueda siendo transformados de todas esas situaciones que no van a entrar con nosotros al reino de Dios. Quizás usted pueda decir, bueno, esto no lo soy, eso tampoco, pero más de alguna cosa ahí, por ejemplo,
disensiones, dice, o rivalidades. Vaya, pues, o pongámoslo en lo más común, enojos. ¿Quién de aquí no se enoja? Todos nos enojamos. Y dice que no heredarán el reino de Dios. Entonces, como le digo, yo quisiera humanamente sacar eso, pero no puedo sacarlo. Es la regla de Dios. Dios ha dejado que eso así es. Entonces, en mi búsqueda del reino de Dios, obviamente yo sé que el Espíritu nos va transformando. Espero en Dios que usted no diga, cuando lea todo esto, tanto lo de Corintios como lo de Gálatas, diga, esto lo tengo, 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 sino que usted vaya diciendo, esto no, esto no, esto no, esto un poquito, esto sí lo tengo, esto no, definitivamente esto no, esto no, esto no, esto no, ay, esto sí, aquí me dieron el clavo, ¿verdad? Y que no estemos con que, sí, porque entonces, hermano, hoy usted puede entregarle su corazón al Señor y comenzar en esa búsqueda, porque algo tiene que comenzar a cambiar en nuestra vida. No podemos cambiar eso. Yo quisiera humanamente unirme con usted y hacer una protesta, una demanda al cielo. Señor, déjanos entrar tal como somos. Vamos a decir, no se puede. No se puede, hijo. Te recibo tal como eres, sí. Pero voy a transformarte porque no puedes entrar tal como tú eres, sino que vamos a ser transformados. Y estamos siendo transformados. Aunque no lo crea, estamos siendo transformados. La palabra del Señor nos va limpiando y nos va generando estos objetivos. Ahora, fíjese que en Mateo capítulo 21, versículo 3 al 32, el Señor está relatando una historia acerca de un padre que le dice a su hijo, ve y trabaja en mi viña. Y el hijo le dijo, está bien, yo voy, pero luego se le olvidó, se ocupó en otras cosas y no fue. Luego le dijo a otro, mira, estoy haciendo la historia o parafraseando la historia, tu hermano no fue, ¿por qué no vas tú? Y el otro, que era más sincero, dijo, pues solo yo, ¿por qué no fue mi hermano y a mí me toca ir ahora? Pero dice en la historia de que luego recapacita y dice, pues ¿quién más va a ir? Si mi hermano es solo habla. Dice que sí a todo, pero al fin no hace nada. Entonces, me va a tocar y ¿quién más va a ayudar a mi papá? Y dice que arrepentido fue. Dice en Mateo 21, desde el 13 al 32 está la parábola, pero dice en el final de estos versículos, a ver, búsquelo conmigo. Mateo 21. Versículo 31 y 32 dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron, el primero. Jesús les dijo, en verdad os digo, que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros. Porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no le creísteis, pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, ni siquiera os arrepentisteis después para creerle. Es decir, que lo que el Señor estaba dando a entender es de que el arrepentimiento era una actitud necesaria para poder entrar en el reino de los cielos. Podemos en un momento decir, no, yo no voy a ceder en esto, pero si luego tenemos una actitud de arrepentimiento y decimos, bueno, yo creo que sí tengo que cambiar esto, eso nos da una garantía de que estamos en un buen camino en la búsqueda del reino de los cielos y vamos a entrar al reino de los cielos. Por eso cuando el Señor pone esta historia o esta palabra acá, habla de que aquel que dijo no voy, pero luego arrepentido fue, lo está comparando a los recaudadores de impuestos, a las rameras, a aquella gente que estaba viviendo su vida totalmente apartada de la religiosidad, pero luego al ver la vacíez de todas las cosas del mundo, dicen, no, yo sí necesito algo espiritual, realmente necesito algo que sea mucho mayor que esto que estoy viviendo. Y buscaron el reino de Dios y entraron en el reino de Dios por esa actitud. El arrepentimiento es necesario
para poder realmente buscar el reino de Dios? Diga conmigo, por favor, hoy, arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Es un cambio de actitud. En Mateo capítulo 3, verso 1 y 2 dice: en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Comienza la predicación de Juan el Bautista diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Un ingrediente importante, un ingrediente necesario, el arrepentimiento. Para entrar al reino de los cielos es necesario arrepentimiento. El Señor Jesús en el 4:17 de Mateo dice, Mateo 4:17, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor siguió en la tendencia a lo que Juan estaba diciendo y dice: arrepentíos. En otras palabras, si no hay arrepentimiento, no puedo genuinamente entrar en el reino de los cielos. No puedo tener los valores del reino de los cielos. Justicia, paz y gozo en el Espíritu, no los puedo tener realmente si no tengo esa actitud de arrepentimiento. Y luego cuando la iglesia recibe la comisión de parte del Señor Jesús, específicamente en la vida del apóstol Pedro, que fue quien recibió la posición de liderazgo cuando la iglesia comenzó en el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 2, verso 38, dice: y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en el 3:19 de Hechos dice: por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia de Dios. Juan predicó el arrepentimiento, Jesús recalcó el arrepentimiento, Pedro habló y dijo que era necesario arrepentirse. Por eso, hermanos, Dios ama al mundo tal y como el mundo está. Dice la Biblia que nos ha amado cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Cómo estemos, no importa, Dios nos ama. Pero no vamos a entrar hacia el cielo. Mire, yo era un borracho y entonces así voy a entrar al cielo. Yo era un pendenciero y entonces voy a entrar hacia el cielo. Yo era un ladrón y voy a entrar hacia el cielo. Yo era un chismoso y voy a entrar hacia el cielo. Yo era, qué sé yo, de todo lo que habla de las obras de la carne, ¿verdad? Entramos hacia el evangelio, pero en el evangelio vamos a ser transformados, porque al cielo no vamos a entrar así. Nos va a transformar. Y lo primero que, no lo primero, pero un valor, una actitud necesaria para entrar al reino de los cielos es que tengo que tener arrepentimiento. No puedo venir a decir: así nací y así que Dios me meta. No va a entrar, hermano. Dios nos está cambiando. Ahora, es necesario entonces el arrepentimiento y esto se manifiesta en nuestra vida diaria. Cometemos errores, arrepintámonos. Tenemos un abogado que intercede por nosotros, pero es necesario que le digamos: Señor, perdóname, estoy arrepentido de esta acción, estoy arrepentido de esta situación que he hecho. El arrepentimiento es necesario. Ahora, quiero hablarle quizás a esto, esta es la introducción, quiero llevarle a dos cositas que me llamaron mucho la atención, importantísimas para poder tener una búsqueda efectiva del reino de los cielos. Aparte del arrepentimiento, el tener o estar espiritualmente necesitado es necesario para que la búsqueda del reino de Dios sea efectiva. El considerarnos necesitados de esos valores espirituales. El Señor lo puso de esta manera. Cuando está hablando en ese maravilloso sermón del monte, o lo que se conoce como las bienaventuranzas, en Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué tanto nosotros anhelamos esos valores espirituales? ¿Qué tanto nosotros queremos vivir una vida de justicia? ¿Qué tanto anhelamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Qué tanto anhelamos ser llenos del amor de Dios? ¿Qué tanto anhelamos los valores del reino de los cielos? Hablemos acerca de los frutos del Espíritu. Por un lado están las obras de la carne. ¿Qué tanto anhelamos los frutos del Espíritu? Dice la palabra que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio.
¿Qué tanto anhelamos tener dominio propio? ¿Qué tanto anhelamos tener mansedumbre? ¿Qué tanto anhelamos tener gozo? Y cuando hablo de gozo, no estoy hablando nada más de que nos podamos reír, sino que el gozo va más allá de la risa. El gozo es una actitud donde a un hermano, como lo decía Annie hoy, ¿verdad? Lloro no de tristeza. Es que a veces podemos llorar en la vida, pero adentro de nosotros hay gozo porque hay una esperanza y hay valores espirituales que son mayores que las cosas que podamos tener materialmente hablando. Pero ¿qué tanto anhelo lo espiritual? ¿Qué tanto anhelo tener un buen nombre? ¿Qué tanto anhelo tener una palabra que pueda tener valor? ¿Qué tanto anhelo tener esos buenos modales? Una de las cosas que me asombra a mí en la palabra del Señor, y creo que ustedes lo van a ver en uno de estos discipulados, es que los discípulos, siendo hombres no con mucha educación, siendo hombres sencillos, fueron identificados que andaban con Jesús porque convivieron con Jesús. Y tuvieron esos valores, subieron sus valores, subieron su vida a una altura de valores mayores que los valores del mundo. Mire, hermano, yo he conocido gente que tiene mucho dinero, pero realmente en términos de valores son unos miserables, hermano. Gente realmente de que no tiene valores reales. Por ejemplo, hermano, me comentaban en algún momento personas de gente, sus jefes o patrones, de que mientras más tienen, hermano, más quieren y menos reconocen el valor del trabajo que se les hace, hermano. Me comentaba una persona la otra vez de gente que tiene mucho dinero y que para una ocasión especial de esta persona le estaban regalando cosas usadas que ellos no querían y que querían deshacerse de esas cosas. Hermano, eso realmente es una persona que no tiene valores espirituales. Por eso, gracias a Dios que quedó en la palabra establecido que si le vamos a dar algo a Dios, que sea algo que realmente nos cueste, para darle valor a lo que Él significa para nosotros, hermano. Que tengamos realmente esas actitudes que son parte del reino de los cielos. Por ejemplo, ¿cuánta gente, hermano, miente con tal de adquirir posición o posesiones? Miente, hermano, y no importando a quién pueda destruir, lo que importa es llegar a la meta. Es una gente que no importa que tenga, pero ante el telescopio celestial, ante la lupa celestial, no tiene valor. Por eso el Señor, cuando habla a una de las iglesias que era más rica económicamente que la iglesia de la Odisea, le dice: tú dices, eres rico y no tengo necesidad de nada, pero yo te digo, eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Así le dice el Señor. Ahora, ¿qué tanto yo anhelo esos valores? Es algo necesario para que mi búsqueda del reino de Dios sea efectiva. ¿Qué tanto anhelo la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué tanto anhelo los dones del Espíritu Santo? De acuerdo a como nosotros los anhelemos, va a ser la manera y quizás hasta cierto punto la rapidez en que Dios pueda manifestarlo a nuestra vida. Por eso dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. La TLA lo traduce y dice: Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues forman parte de su reino. Su confianza está puesta en Él totalmente. Lucas 19, del versículo del 1 al 10, quiero que lo lea conmigo, por favor. Busque conmigo Lucas capítulo 19, del versículo del 1 al 10. Dice la escritura de esta manera: habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad. Y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, el hombre tenía posición y tenía posesiones. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Es decir, que Zaqueo era mi compañero, chaparrito, hermano. Y quizás más. Dice: y corriendo delante. Ahora, mire aquí si esta actitud no manifiesta hambre espiritual. Yo estoy seguro a que la palabra haya puesto que era de corta estatura, es porque sí realmente era notable que era bastante bajito, Zaqueo.
Y hermano amado, a como los humanos somos de crueles, estoy seguro que en algún momento de su vida a Zaqueo le hicieron burla. Estoy totalmente convencido. Y sabe usted que muchas veces cuando hay situaciones negativas en la vida de algunas personas, esas personas a veces agarran esas situaciones y las agarran como una fuerza para esforzarse el doble y poder alcanzar éxito en diferentes situaciones, y quizás eso pasó en la vida de Zaqueo. ¿Sabe usted que el ser recaudador de impuestos lo hacía a uno una persona no deseable en su comunidad? Me imagino, ese soy yo imaginándome cosas, que Zaqueo en algún momento quizás llegó con su mamá, si tenía, tuvo que haber tenido, ¿verdad? Porque no vino así de la nada, ¿no? Pero no sé si ya estaba casado cuando comenzó en su recaudación de impuestos o estaba soltero. Y quizás llegó con su mamá, déjeme pensar, y le dijo: mamá, ¿qué crees? Que me ofrecieron un puesto. Él no comenzó como jefe de recaudación de impuestos. Ha de haber comenzado como un recaudador de impuestos. Haber llegado y le dijo: mamá, me ofrecieron un puesto de recaudador de impuestos. Y quizás la mamá le dijo: pero tú sabes que los recaudadores de impuestos, nadie los quiere aquí. Y quizás Zaqueo le habría dicho: a mí qué me importa que me quieran si a mí nunca me han querido. A mí toda la vida me han hecho burla. Todo el tiempo me han hecho bullying. Y ahora que yo voy a ser recaudador de impuestos, van a ver quién es Zaqueo. Es mi manera de concebir en algún momento algo que posiblemente pudo pasar. Y fue tan bueno para recaudar impuestos. Porque decían, en el área, en el sector de Zaqueo, todos pagan los impuestos. Porque Zaqueo era, como lo que dijo en alguna oportunidad un presidente, expresidente de esta nación: no importa el tamaño del perro, sino el tamaño de la pelea en el perro. Zaqueo chiquitito, pero picante, hermano. Mira, ¿y cuándo vas a pagar lo que te debes? Porque si no, la policía viene mañana. Zaqueo tranquilo, nada que tranquilo, mañana mismo, porque si no te pasas un día y te cobro 15% más de interés. No es posible hacer que seas así de malo. Pregúntale al vecino qué le pasó. Y entonces la gente quizá le temblaba a Zaqueo, y entonces dijeron: Zaqueo es buenísimo, ¿saben qué? Hagámoslo supervisor. Y lo hicieron jefe de los impuestos. Es decir, el hombre era pequeño, quizás había agarrado toda esa negatividad y, como decía la hermana, quizás dijo: ahora me vengo de todos estos. Era alguien que sin duda alguna no era muy querido. Había llegado a ese punto de ser jefe de los recaudadores de impuestos. Ahora, el punto, ahora le aclaro, ese soy yo en mi pensamiento. No vaya a decir usted: el pastor dice que Zaqueo llegó con su mamá. No, ese es pensando que así pudo haber pasado. Lo que sí dice la palabra de Dios, dice en el verso 3, que trataba de ver quién era Jesús. Imagínense, pequeño y trataba de ver, estaba viendo. Y dice, pero no podía a causa de la multitud, ya que era de pequeña estatura. Eso nos da la pauta de que era below average. O sea, no era, porque uno que es algo promedio se empina, o ya al menos puede ver, ¿verdad? Si lo que él quería era ver, pero no podía ni siquiera ver. Dice, y corriendo delante, se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Es decir, está Jesús viniendo y él corre adelante de donde él asume que va a pasar el Señor. Ahora, imagínense en todo eso, ¿qué es lo que la gente pensaría? Miren al Zaqueo, chaparro, no puede ver, tiene que subir allá. Ahora yo le pregunto, ¿le importaría a Zaqueo un pepino el comentario de la gente? Él lo que quería era ver a Jesús. Dígame si eso no es hambre, si eso no es deseo. Y el hombre era rico, y el hombre tenía posesión. El relato nos sigue diciendo que cuando Jesús llegó al lugar, verso 5, dice, miró hacia arriba, y el Señor era espléndido en aprovechar las oportunidades. Está como aquella mujer que quería
pasar desapercibida y quería tocar el borde de su manto sin que nadie se diera cuenta. Y lo toca y el Señor se para. Y en ese momento había un hombre importante llamado Jairo también que le estaba diciendo, ve a orar por mi hija porque está a punto de morir. Y en medio de ese apresuramiento, hermano, el Señor se para y dice, espérense, no continúo hasta que me digan quién me tocó. Y la mujer callada, hermano. Y el Señor, no, yo no sigo. Quizá Jairo diciendo, Señor, se va a morir. Y no sigo, hasta que me digan quién me tocó. Y hasta que la mujer dijo, fui yo. De la misma manera ahora llega, hermano, va pasando por donde está Zaqueo y cabal en el punto preciso se para. ¿Cuál es el foco de atención ahí? Zaqueo. Y tiene un diálogo con este hombre que tenía hambre de verle y le dice, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Se imagina usted que tengamos ese hambre por lo espiritual y que el Señor se pare en el árbol donde estemos subidos y nos diga, hoy es necesario? ¡Qué maravilloso! Y cuando el Señor llega a la casa de Zaqueo, dice, verso 7, dice, entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Mire, si Dios se acerca a usted y Dios se acerca a mí, le voy a decir algo. ¿Qué importa la murmuración? ¿Qué importa lo que digan, hermano? El Dios creador del cielo y de la tierra está en su casa. A usted y a mí nos debe importar un pepino, hermano, lo que la gente diga, con que el Señor esté con nosotros. Dice ahí entonces que al ver esto, verso 7, todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse. Mire qué concepto tenían de Zaqueo. Si es que no lo querían, hermano. Se ha ido a hospedar con un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. No tendría plata el hombre que estaba dándose el lujo de decir esas declaraciones. Y dice, y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Dígame usted si no era una actitud de arrepentimiento la que Zaqueo tuvo. Pero lo más importante es que este hombre tenía un hambre, tenía un deseo que solamente Dios podía saciar y que Dios los sacia, hermano. Ahora, quiero que considere conmigo a alguien también rico y que no tenía quizá las desventajas de Zaqueo, pero que tuvo una actitud distinta. Lucas, en el capítulo número 19, ahí estamos con Zaqueo, ¿verdad? Pero, perdón, en Mateo, capítulo 19, no es Lucas, Mateo 19. Vea conmigo en Mateo 19. Versículo 16 dice, y aquí se le acercó uno y le dijo, maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna, reino de los cielos? Y él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. Porque le digo, el Señor estaba diciendo, mira, si quieres entrar a la vida eterna, tienes que cambiar. O sea, no puedes entrar como estás. Lo que nos dice a nosotros hoy. Le dice, verso 19, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le está dando los 10 mandamientos. Y el joven le dijo, todo eso lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? Vea los dos conceptos diferentes. De Zaqueo decían, ese era un pecador. Sin embargo, este joven no solamente era joven, era rico, como lo vamos a ver y lo dicen otros pasajes, sino que aparte de eso, según él tenía una conducta ejemplar. Y dice, Jesús le dijo, versículo 21, si quieres ser perfecto,
ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Y ven y sígueme. Le pregunto, ¿a Zaqueo le dijo el Señor, Zaqueo, hace algo bueno? No, el texto no nos dice, fue tal su hambre y su redargüimiento y su arrepentimiento que dijo, no, yo no soy digno de esto y ¿sabes qué? Yo me despojo de los valores terrenales con tal de tener los valores espirituales. Sin embargo, este joven que también era rico, dice el texto acá, y que quería tener ese encuentro con Jesús, cuando el Señor le dice, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven y sígueme. Verso 22, pero al oír el joven estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Le pregunto, ¿tenía hambre por lo espiritual? Pregunto, ¿Zaqueo tendría hambre de lo espiritual? ¿El joven rico tendría hambre de lo espiritual? No. Cuando le pusieron y de boca del Señor le dice, le estaba pidiendo, hermano, algo que él podía hacer. Dice que se fue triste porque era dueño de muchas posesiones. Entonces, si queremos ser efectivos en la búsqueda de lo espiritual, hermanos amados, tenemos que tener hambre de lo espiritual. Tenga pavor, tenga terror, que le cause y nos cause dolor cuando perdamos el hambre de lo espiritual. Cuando usted, hermano, diga, ay, otra vez al culto, ay, otra vez tener que orar, ay, otra vez tener que meditar en la palabra, ay, otra vez tener que convivir con los hermanos, peor ayuno, ay, otra vez ayuno. Hermano, un requisito necesario para esa transformación que nos va a llevar al reino de los cielos es tener hambre por lo espiritual. Le puedo decir algo. El gozo de Dios es mucho mayor que el gozo que cualquier cosa de esta vida le pueda dar. La paz de Dios es mucho mayor que cualquier cosa que esta vida pueda dar. Y esos valores se consiguen teniendo hambre por lo espiritual. Por eso tengamos terror cuando eso comience a pasar en nuestras vidas. Cuando comencemos a caer en la costumbre mortal de creer que somos cristianos, pero cristianos sin hambre de lo espiritual. Este joven tenía una actitud contraria. Ahora déjeme llevarlo a otra actitud. En Marcos capítulo 10, versículo 14 y 15. Está el Señor en su ministerio y de repente comienzan un montón de niños a querer tocarlo y saludarlo, y los discípulos comienzan, agarren a sus hijos, miren, señoras irresponsables, agarren esos chamacos, esos muchachos, esos hipotes, agárrenlos. Y el Señor dice que en el capítulo 14, Marcos 10, versículo 14, pero cuando Jesús vio esto, dice, se indignó. ¿Qué quiere decir eso? Le dolió en su corazón. Se dio cuenta y no se indignó contra los niños, se indignó contra los discípulos. Y entonces dice que se indignó en su corazón y les dijo, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Le repito esa frase, los que son como estos es el reino de Dios. En verdad os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Oiga eso. Punto número 1, tenemos que tener hambre por lo espiritual. 2, tenemos que recibir el reino de Dios como un niño. ¿Hace cuánto que usted no se emociona por cosas como se emocionaba como cuando era niño? Muchos podremos decir, ya ni me acuerdo. ¿Se recuerda usted que quizás en alguna oportunidad su papá, su mamá o alguien le hizo una promesa? Y mire, los niños, oía el otro día una expresión de alguien que se refería a la gente que no tenemos mucho, los pobres en este caso, ¿verdad? Por así decirlo. Decía, cualquier cosa a veces nos emociona. Tenemos un buen tiempo en algún lugar y nos emociona, hermano, ¿verdad? Por ejemplo,
No sé si usted ha ido a comer a esos restaurantes donde un plato le cuesta cientos de dólares, ¿verdad? Yo no, nunca he ido a eso, me daría cólera pagar por... Am, pero, hermanos, donde todo está súper nítido, ¿verdad? En una situación así. Es decir, si lo puede hacer, hágalo. No vaya a tomarme usted, ¿verdad? No, no, si lo puede hacer, hágalo, hermano. Y si puede invitarme, invíteme. Pero, am, pero uno que no ha estado expuesto a ese nivel, porque no sé, quizás usted se ha estado expuesto a ese nivel. Usted, recalco, usted, no gente que usted conoce. Porque me he dado cuenta de este mal. Discúlpenme esto. Forgive me for this, my bluntness, como dicen en inglés, ¿verdad? Lo descarado, lo pelado que voy a hacer con esto. Pero a veces hay personas que trabajan con jefes o con jefas que tienen mucho dinero. Ellos no tienen, pero se les pega lo fufú. Lo he visto muy lejos de aquí. Ellos no tienen, pero se les pega. Caminan igual, hermano. Se compran la misma ropa, aunque no tengan para comer el resto del mes, pero se compran la misma ropa. Se compran las mismas cosas. Yo a veces me asombraba de personas que yo llegaba a sus casas, sabía lo que eran y de repente decían, fíjese que esta pulsera, que no sé qué, y sacaban, ¿y cuánto le costó? Pues $12,000. $12,000, decía yo. Viendo todo lo demás, las grandes necesidades y deudas que estaban comprándose joyas de $12,000. Y que se me perdió una que me costó 15,000. ¡Ala! Decía yo, están cruzados. Porque se nos pega. Se nos pega a veces eso. Pero cuando uno no ha estado expuesto a eso, fíjese, uno no ha estado expuesto a eso, y de repente, por ejemplo, tiene un trato bueno, o alguien viene y le voy a decir yo, y le regala de vez en cuando un masaje, y usted va a un masaje, no de aquellos spas de 5 estrellas, pero, y le hacen un masaje. Usted dice, wow, qué rico, me sentí como rey. Y quizás un masaje cualquiera. Pero como nunca lo hemos tenido, usted se siente así como realeza, ¿verdad? O sea, y se siente satisfecho. Pero a veces la gente que está acostumbrada a todo eso, hermano, ya nada le satisface. Créame. Y no diga usted, ay, pobrecito el pastor, qué inculto. No, he estado en algunos lugares que usted se asombraría y cosas, pero me he dado cuenta, hermano, de que realmente el mundo no satisface. Pero cuando uno tiene, hermano, esos valores internos, eso, hermano, a veces puede tener esas experiencias como la que usted tuvo o yo tuve. Me recuerdo que mi padre, estando nosotros en Guatemala, con mi hermano menor, nos ofrecía ir a saltar en las camas elásticas, que quizá muchos de ustedes hasta las tengan en su casa. Para mí eso era un lujo, de un domingo al mes. Íbamos a un lugar en bus a saltar en esas camas elásticas. Mira qué emocionados estábamos con mi hermano Josué toda la semana, hermano. El domingo vamos a ir al hipódromo y vamos a saltar. Y saltamos en esas camas, hermano, hasta que el cuerpo aguantaba, hermano. Mire, o que en algún momento decía, tal día vamos a ir a la costa y vamos a ir a nadar. Usted tiene piscina en su casa, pero a mí me llevaban a una piscina y emocionado, hermano. Me pasaba horas en esa piscina. Entraba moreno y salía blanco del cloro, hermano, que... A lo que le refiero es, me emocionaba. Le repito, me emocionaba. Hermano, a menos que nos emocionemos en el reino de Dios, nuestra búsqueda no va a ser tan efectiva. A veces Dios nos puede hablar, sabemos que Dios nos habló. Hermano, emociónese sobre eso. Dígale, Señor, gracias, emociónese, anhélelo. ¿O qué no son así los niños? No sé si usted le ha ofrecido algo a su hijo, especialmente si son pequeños. Mira, te portas bien en el culto y te voy a llevar a este lugar. Hermano, le aseguro que está bien portadito allá. Bueno, estás enfermo, le dicen, no, y él está emocionado, haciendo un esfuerzo de portarse bien. No tengo que pegarle a este niño, no tengo que morder a este otro, tengo que aruñar a este otro, estoy bien, porque mis papás me van a llevar.
está emocionado en eso. Hermano, el Señor nos ha dado promesas incalculables, mega promesas. Emocionémonos que vamos a tener un cuerpo renovado. Emocionémonos que vamos a ser semejantes, hermano, al Hijo de Dios en su cuerpo de gloria. Emocionémonos que ya no va a haber más llanto. Emocionémonos que ya no va a haber más dolor, hermano. Emocionémonos de las riquezas eternas. Emocionémonos de ser salvos. Otro punto importante es, tengo que emocionarme. Por eso mucha gente, hermano, dice, ay, los evangélicos son tristes, porque no tenemos esa actitud necesaria de emocionar. ¿A dónde vas? A la casa de Dios. Un día menos que estoy más cerca de mi futuro, el Señor ya va a venir y va a cumplir todas las promesas que me ha dicho. Emoción sobre lo espiritual. A menos. Porque mire, si la gente adulta quería tocar al Señor, ¿quiénes lo querían tocar? Los niños. Y ahí andaban corriendo, hermano. Y los adultos discípulos haciéndolos a un lado. Y el Señor, como es un Dios que valora los verdaderos valores y las actitudes importantes, se indigna. Estos viejos desabridos, fríos. Dejad a los niños que vengan a mí, porque el que no recibe el reino de Dios como un niño, dice la Biblia, y no podemos cambiar esa regla, no entrará en él. Así que de hoy en adelante, por favor, emocionémonos por la herencia que el Señor nos ha dado. No importa que el diablo venga, usted diga, no, es solo cuestión de tiempo, diablo. Y vas a ver que el que ríe de último ríe mejor. Vas a ver todo lo que el Señor me ha prometido y todo lo que se va a cumplir en mi vida. Es muy importante que tengamos esa actitud, hermano. El Señor otorga el derecho al reino a los que en lugar de crecer en su autoconfianza, menguan en su autoconfianza. Esto me lleva a mi punto final. ¿Sabe usted que uno de los obstáculos para que no busquemos efectivamente el reino de Dios es que confiemos mucho en nosotros mismos? ¿Cuántos aquí tienen un Padre Celestial? ¿Cuántos saben que Dios pelea nuestras batallas? Entonces, descansemos en Él. Presentémosle a Él, hermano, nuestra causa. Yo le podría decir, hermano, mire, días atrás yo me di cuenta de una respuesta donde solamente la mano de Dios pudo hacer lo que hace. Y mi oración era, Señor, yo te entrego esto. Con mi esposa, Señor, te entregamos esto. Señor, te entregamos. Señor, te entregamos. Solo Dios puede hacer lo imposible. Creemos en un Dios de imposible, descansemos en un Dios que hace cosas imposibles. Y los niños, mire usted por ejemplo, un niño, hermano, cuando se queda solo, se aflige. Está mi papá, mi mamá. No, pero nosotros como ya estamos muy crecidos, hermano, ya decimos, no, yo puedo. Hermano, no podemos. Necesitamos siempre la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestra vida. 2 Corintios 4:7 dice, vea cómo el apóstol Pablo llegó a entender esta verdad. 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Usted y yo, aunque no nos guste esto, no somos más que vasos de barro. El 12, 9 y 10 de 2 Corintios dice, el apóstol Pablo hablando, 2 Corintios 12, 9, 10. Él me ha dicho, mire cómo le responde el Señor, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en ¿dónde? A ver, díganme una vez más, ¿el poder de Dios se perfecciona en dónde? Sabe que muchos de nuestros obstáculos para alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos es que nos consideramos muy crecidos y muy fuertes. No, sí, yo puedo. Mire, le conviene más decir, no puedo. Solamente que tú me ayudes, Señor. Solamente que tú me fortalezcas, Señor. Como le dijo Moisés, si tú vas conmigo, Señor, pero solo yo no. Dice, me complazco en mi debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades,
en insultos, en privaciones, persecuciones, angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, dice el apóstol Pablo, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Llegó a reconocer eso. Famoso Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Colosenses 1:29 dice, y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Hasta que no lleguemos a esa conclusión en nuestras vidas, de decir, Señor, yo por mí mismo no puedo, Señor. Es demasiado, Señor, lo que está delante de mí. Por mí mismo no puedo, Señor. Necesito tu ayuda. Solamente con esa actitud vamos a ver el respaldo de Dios sobrenaturalmente, milagrosamente en nuestra vida. Y punto final que quiero dejarle hoy, actitud necesaria para el reino, es que la perseverancia es necesaria. En 2 Tesalonicenses 1, 4, 5 dice, el apóstol Pablo hablando dice, 2 Tesalonicenses 1, 4, 5 dice, que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual también estáis sufriendo. Jamás la palabra del Señor nos ha garantizado una Biblia sin situaciones difíciles. Pero lo que sí la Biblia nos dice es que en medio de cualquier situación difícil, Dios siempre estará con nosotros. Y debemos perseverar en medio de las tribulaciones. Debemos perseverar en medio de la enfermedad. Debemos perseverar en medio de las situaciones difíciles. Mateo 10:22 dice, el Señor Jesús hablando, dice, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Hasta cuándo tengo que perseverar? Hasta el fin. El fin de la prueba, el fin de esta etapa. O si quiere usted, el fin de mi vida, debo perseverar. Es lo que la palabra de Dios me dice, tengo que perseverar. Siempre en Mateo 24, 11, 13 dice que se levantarían muchos falsos profetas que engañarían a muchos y debido al aumento de la iniquidad el amor de muchos se enfriaría. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. El Señor lo dijo en varias oportunidades. Una más en Marcos 13:13 dice, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Deje marcarle entonces estos 3 puntos. Necesitamos tener hambre por lo espiritual. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tengo que tener hambre por lo espiritual. Tengo que tener una actitud de niño, emocionarme por lo espiritual. Cada vez que lea la Biblia, usted sepa que Dios le habla, emociónese, háblelo a otro. O no era así cuando usted estaba niño que le ofrecían algo. Mi papá me va a comprar esto. Mi papá me va a llevar aquí. Vamos a ir a tal lugar. Hermano, cuando nos emocionamos por el reino de Dios, vamos a hablar de las cosas del reino de Dios. Y punto tercero, persevere. Está en una prueba hoy, persevere. Está pasando alguna tribulación, persevere. Está, hermano, sin el cumplimiento de las promesas de Dios, persevere. Porque el que persevere hasta el fin, dice, va a alcanzar, va a ser salvo. Entonces, 3 cosas prácticas que quisiera dejar en su corazón hoy, para que en nuestra búsqueda del reino de Dios podamos realmente hacerlo de una manera efectiva. La palabra lo dice, buscad primero el reino de Dios. Todo lo demás va a ser añadido. ¿Pero cómo? Con hambre, con ese deseo como de un niño y constantemente. No busque el reino de Dios hoy y deje un mes sin buscarlo. Hágalo hoy, hágalo mañana, hágalo constantemente. Y le garantizo que la palabra de Dios se va a cumplir. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Padre bueno, yo te doy gracias esta mañana. Porque tenemos, Señor, la oportunidad de venir a buscarte en este lugar, Señor. Tenemos la oportunidad con libertad de poder adorarte juntos en este lugar.
Tenemos, Señor amado, la oportunidad de poder escuchar tu palabra y escuchar tus promesas, Señor. Dios amado, y hoy recibo en mi corazón esa promesa que tú has dejado en tu palabra, que si te buscamos primeramente, todas las cosas serán. En este lugar, cántalo. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Dios está aquí para consolar. Está aquí para consolar. Para liberar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Que se oigan las voces del Espíritu. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Amén. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar.
Espíritu, muévete.